got a lot tied up inside. Got Jesus on your mind. Estamos acostumbrados a vivir con ellos. Es probable que las personas que viven en las grandes ciudades de España se encuentren con cotorras a diario. La cotorra argentina es una especie de ave sudamericana registrada por primera vez en nuestro país en 1975. Esta especie son capturadas en su hábitat natural, enjaulados y enviados al otro lado del mundo, donde terminan en el comercio, en su mayoría mascotas exóticas. Después de llegar aquí, algunos de ellos se escaparon, mientras que otros fueron liberados accidentalmente o quizá no tan accidentalmente. Soy RJ Gómez y hoy nos vamos a preguntar, ¿tenemos un problema con el control de aves? Estás escuchando Municipios en la Red. Toda la información de tu municipio en municipios-en-la-red.com. Móstoles, Getafe, Parla, Pinto, Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada. El sur de Madrid en municipios-en-la-red.com. Madrid no aguanta más a sus cotorras argentinas. Son más de 12.000 y sus graznidos, excrementos y omnipresencia en parques y jardines irritan sobremanera a los vecinos de la capital de España. Mucho ruido, ensucian los coches, se han cargado todos los pájaros que había pequeñitos, los gorriones y todo eso de la zona, y los nidos son enormes, o sea, pesan muchísimo, que cualquier día va a haber un accidente, van a caer encima de alguien y va a haber una desgracia. Respaldadas por organizaciones ecologistas, las autoridades locales han decidido deshacerse físicamente de esta especie invasora que amenaza la biodiversidad local. Desplazan a gorrión, a lavanderas y a especies insectívoras que son importantes. Estas aves, a pesar de haber sido arrebatadas de su entorno natural, son muy sociables e inteligentes y no son una especie doméstica, por lo que mayoritariamente no consienten el cautiverio. Este hecho contribuye a que logren adaptarse a la vida en las ciudades, donde ocupan un nicho ecológico que les permite reproducirse y aumentar sus poblaciones a lo largo de los años. El primer censo que se hizo de las cotorras argentinas en Madrid fue en 1998. En el año 2000 la población era de unos 1.000 individuos y más recientemente, entre 2019 y 2020, las estimaciones oscilaban entre 6.700 y 10.000 individuos. Las cotorras argentinas fueron incluidas en el catálogo español de especies exóticas invasoras por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2013. Pero, ¿qué es una especie invasora? ¿Solo las cotorras lo son? Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de su área de distribución natural, en hábitats que no les son propios o con una abundancia inusual, produciendo alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas, cuando son transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural. Consiguiendo establecerse y dispersarse en la nueva región, se les denomina especies exóticas invasoras, resultando normalmente muy dañinas. ¿Y de qué hablamos cuando decimos que una especie invasora resulta dañina? Que una especie invasora resulta dañina significa que produce cambios importantes en la composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas naturales o seminaturales, poniendo en peligro la diversidad biológica nativa, en diversidad de especies, diversidad dentro de las poblaciones o diversidad de ecosistemas. Debido a sus impactos en los ecosistemas donde han sido introducidas, tales especies son consideradas ingenieros de ecosistemas. Todo esto ha llevado a que en diferentes municipios se tomen diferentes medidas, unas más polémicas que otras. En concreto, en el sur de Madrid han estado participando a lo largo de este año en un proyecto piloto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para el control ético de poblaciones de cotorra argentina, diferentes localidades. Así lo contaba Rafael Sánchez, teniente de alcalde de Pinto, en la cadena SER. De lo que se trata es básicamente de hacer un estudio del censo que hay actualmente y del impacto que este número de cotorras que tenemos actualmente pues puede estar provocando, por ejemplo, en otras especies autóctonas como es el gorrión, etcétera, ¿no? Y luego se trata de hacer un control ético de este animal, de la cotorra argentina, y por control ético queremos entender, pues bueno, pues que no proliferen. Esto puede pasar pues desde
pinchar, por ejemplo, los huevos de las mismas en su estado embrionario, la captura de machos pues para una esterilización de los mismos, que evite la reproducción y que haya más cotorras en nuestro entorno, e incluso en un momento determinado pues la extracción del propio medio por métodos no agresivos, o sea, no a perdigonazos, sino de otras maneras, la extracción del medio y bueno, pues el traslado de esas cotorras a algún centro de protección animal o algo por el estilo, siempre y cuando pues llegue un momento en que sea aconsejable pues la extracción del propio medio en el que están. La semana pasada, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se debatió precisamente sobre este tema. El consistorio licitó un contrato para el control de cotorras y palomas. Y el día 27 se produjo una concentración protestando precisamente contra lo que parecía más un exterminio que un control poblacional. Nos lo cuenta Pedro Vigil, portavoz de Unidas Podemos en Fuenlabrada. El ayuntamiento lo que propone como medida más drástica es el uso de carabinas de aire comprimido. Que, bueno, pues a vía de los hechos es matarlas a tiros. Y bueno, hay otra forma ética, que es a través de esterilizar a los machos, de forma que se controle el número de cotorras y bueno, el cambiar los huevos, quitar los huevos para que no haya reproducción, ¿vale? Eso es un mecanismo ético que no es a través de la eliminación con aire comprimido. Verónica Corpa ha estado colaborando con el CES de Fuenlabrada durante mucho tiempo y nos cuenta su visión del problema. Verás, por un lado, me gustaría destacar que el contrato, por ejemplo, que ha sacado en este caso Fuenlabrada, ha sacado 2 líneas dentro de la misma licitación, que es, por un lado, la gestión, digamos, de cotorras y, por otro lado, de palomas. Esto ya de por sí no está muy bien planteado, porque es que realmente son cosas totalmente diferentes que tendrían que haber tratado en contratos diferentes también. Pero bueno, aunque no me preguntabas por el tema de las palomas, me parece, también es que tengo que hablar un poquito de ellas, aunque no sea mucho, porque hay cosas que me parece que la población quizá desconoce, incluso la administración, y son muy importantes. O sea, por un lado, las palomas actualmente tienen la misma protección, digamos, que los gorriones. En la directiva Aves viene como pues un animal silvestre y tienen que tener la misma protección que otras aves. Es cierto, por ejemplo, que en este caso pues las cotorras se las considera alóctonas, exóticas, es decir, invasoras, pero las palomas no tienen, entre comillas, ese problema. Pero bueno, que también es muy curioso porque las cotorras no es que digan, uy, vamos a invadir España que hace mucho solecito y se está muy bien. No, el problema de las cotorras ha sido, como siempre, el factor humano. Es decir, los humanos son los que han traficado ilegalmente con ellas, las han criado, las han vendido, las han abandonado y a otros se les han escapado. Entonces, todo sea adrede o por irresponsabilidad, al final la culpa es humana. Y parece que no tenemos nada que ver y que la única solución siempre es matar y matar. Lo cual, bueno, pues ya veremos que a pesar de, o sea, además de no ser éticos, que tampoco es efectivo y no es más barato. Entonces, yo entiendo que a la administración el tema del sufrimiento y la ética no les importe, pero viéndolo desde su punto de vista es que tampoco funciona. Entonces, estar en la directiva Aves quiere decir que no se puede hacer un control poblacional igual que con otras especies, en el caso de las palomas. El tema de las palomas, ya digo, están totalmente protegidas por la directiva Aves y ahí lo que piden es que si se quiere, entre comillas, gestionar a base de matar, puede conceder unas excepciones, pero siempre totalmente justificadas y siempre que no haya otras alternativas a esa matanza. ¿Qué ocurre? Pues que esto en España es un cachondeo. Se matan más de 1 millón de palomas y realmente hay, por ejemplo, un informe de SEO BirdLife, a pesar de que, bueno, SEO BirdLife también es mucho de matar cotorras, pero bueno, tienen un informe de 2000 a 2016, es decir, durante 17 años han estado mirando informes que enviaba España a la Comisión Europea
por esto de la directiva Aves, y concluyen que literalmente en muchos casos no se cumplen los motivos por los que se pueden aplicar las excepciones. O sea, también se destruyen nidos de golondrinas, de gorriones, de vencejos, aves, muchas de ellas pues eso, protegidas. Y ya digo, muchos informes están incompletos, con grandes lagunas, en fin, un desastre total, con lo cual muchas administraciones de España están haciendo todo de forma ilegal y al final Europa, pues yo no sé si ya nos ha multado o lo terminará haciendo porque es una vergüenza. Hay una asociación que llevan 2 hermanas que saben una barbaridad, mis amigas las palomas, que han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente todo este tema de las palomas, porque es que lo que se hace es incluso ilegal. Y en cuanto al tema de las cotorras, está claro que generan ciertos problemas en la ciudadanía, eso está claro, estamos todos de acuerdo. El tema de siempre es cómo afrontarlo. O sea, desde la administración siempre se cogen los problemas tarde y mal. Esto exactamente pasó lo mismo con las colonias felinas. Se ha intentado ir cargándose colonias y han visto que ha habido un efecto vacío, la vuelven a repoblar gatos que siguen pariendo, que siguen enfermando y los problemas siguen ahí eternamente. Entonces, es que es un modo de gestión que no funciona. Pues ahora vuelve a pasar lo mismo con las cotorras. Obviamente hay diferencias, pero hay cosas también pues muy similares. Les echan la culpa de todos los males del planeta, poco más y menos, cuando es verdad que sigue faltando mucha información y muchos estudios que demuestren lo que se les atribuye, como todo el tema de acabar con los gorriones, de, bueno, pues todo esto, ¿no? De las enfermedades, de los ruidos, de tal. Y es que, según parece, la cotorra argentina ha sido citada en ocasiones como responsable del declive de las aves urbanas, tanto por ataques como por competencia, aunque no existen trabajos científicos que documenten esta teoría. Lo que sí existen evidencias de coexistencia pacífica en el resto de especies urbanas, llegando a compartir nido con grajillas, gorriones, palomas y cernícalo común, y alimentándose incluso junto a palomas y gorriones. La destrucción de hábitats, ecosistemas y en zonas urbanas, talas indiscriminadas de árboles, parece ser que es una de las causas principales del descenso de algunas aves. Por un lado, las cotorras son diurnas, entonces cotorras de noche no arman jaleo, entonces no es un problema tan grave, se magnifica todo de una manera desproporcionada. Y luego igual con todo el tema de otras aves, de esto de la agresividad, la competencia, se está comprobando cada vez más que no es así. También tengo estudios que os puedo enviar las fuentes. Durante años y años han estado estudiándolas a ver su comportamiento y no han encontrado ninguna interacción negativa con otras aves, tan solo algunas excepcionalmente con urracas y grajillas, me parece recordar, y no porque siempre sean las cotorras las que atacan, a veces las atacan a ellas también, ¿vale? Pero ya digo que es que todos esos problemas hay veces que son exagerados o directamente inventados. Y por otro lado, ¿qué ocurre porque ahora de repente hay mucho defensor de la biodiversidad, ¿no? Que queda muy bonito. Ahora todos se han vuelto ecologistas, ¿no? Pero ¿qué ocurre con los problemas reales que tiene la fauna urbana o en el campo? Es decir, hay mucha destrucción de ecosistemas, talas de árboles que la administración hace fatal, contaminación del aire, cambio climático, sobre todo el tema de pesticidas, de insecticidas, o sea, entre la toxicidad y que las aves tienen menos alimento, eso les afecta mucho. Ya digo, se destruyen también nidos de aves protegidas y luego, por supuesto, los hábitos humanos no les influyen el tráfico, nuestro ruido, las luces, todo eso les crea un estrés ambiental que afecta a su sistema inmune también. Entonces, parece pues eso, que es que nosotros no hacemos nada malo. Pero claro, la solución no es siempre matar y matar, ¿no? Estamos en el siglo XXI y yo creo que ya va siendo hora, pues eso, de que se pueden aplicar otras medidas. Hace falta una planificación, recursos y paciencia para el control de estas poblaciones. Entre ellas, Verónica nos explica las siguientes. Está el tema de la vasectomía de los machos, porque las parejas son vitalicias. En cuanto se castra un macho, no va a haber más problema de puestas en los siguientes años. Entonces, además creo que la operación, es verdad que esto no lo sé al detalle, pero creo que era una forma de hacerlo muy rápida y sencilla, que tampoco es una cosa tan complicada, pues por ejemplo como con los gatos, que es donde yo ya soy más experta,
que tienes que andar llevándolos al quinto pino, ¿no? Unas medidas, un pre, un posoperatorio, tal. No, esta vasectomía de los cotorras machos es mucho más sencilla. Luego el tema de parafinado de huevos en época de cría y, bueno, intentar reubicar colonias muy problemáticas para los vecinos y retirar, pues sí, algún nido peligroso, algunos. No todos, porque es que está demostrado que luego las cotorras pueden volver a rehacer el nido en menos de 2 semanas y en el mismo sitio o al ladito. Entonces, quitar todos los nidos no, es que tampoco funciona. Simplemente, pues eso, lo que sea más peligroso. Y luego, bueno, pues para el tema de las palomas, que ya digo que es que va un poco a veces unido, aunque no debería, pues lo mismo, hay muchas medidas urbanas que se puede utilizar, el tema del control de posado y nidificación en huecos, con eso la mitad de la población se puede gestionar. Y luego el tema de pienso anticonceptivo en bandadas problemáticas. No significa en todas, sino pues donde haya más o donde estén creando más molestias. Muchos dicen que es un método no selectivo y puede afectar a otras aves. No es cierto. Y entre todas las medidas, Verónica nos recuerda quizá la más importante. La concienciación, sobre todo. Que la gente, que la población deje de comprar animales que no debe. Bueno, yo diría directamente que deje de comprar, ¿no? Pero bueno, como sabemos que hay gente a favor, que por favor los que no deben, que no los compren, que luego no les abandonen. Hay que intentar tomar medidas para que no se pierdan, para que estén identificados o puedan volver a casa, ¿no? Todo eso es muy, muy importante que le llegue a la población. Y luego aparte, por supuesto, pues mayores controles en aduanas, más apoyo a centros de rehabilitación, de fauna silvestre. Todo el tema social es muy importante para que luego también a medio y largo plazo deje de haber estos problemas que al final los hemos creado los propios humanos. Entonces, pues si eso no cambia, pues también continuarán. En conclusión, tenemos un problema con nuestro ecosistema, asignatura que dimos en el colegio y que hemos ido olvidando. Toca desempolvar aquellos libros y sobre todo el sentido común para gestionar este tipo de desequilibrio generado por la mano del ser humano. Man, you're feeling bad. Hasta aquí la portada de Municipios en la Red. Ya sabes que puedes seguir la información de tu ciudad en nuestra web y por nuestras redes sociales. Sed buenos, hasta la próxima.